Después de haber explicado en los vídeos anteriores qué era el patrimonio, cómo se construye un balance, qué partidas integraban cada una de las submasas del balance, entonces ahora vamos a pasar ya a los ejercicios prácticos. Este primer ejercicio, bueno, estos ejercicios están sacados de mi libro práctico de empresa, que podéis descargar gratuitamente en un enlace que tengo en el propio vídeo abajo o en el post de la página ebau.com. Para descargarlas son 44 páginas de PDF, ¿no? Que son ejercicios típicos de la selectividad que ahora entran en la reválida. Detallados, comentados, paso a paso. Bien, entonces vamos a construir los balances. En este ejercicio, bueno, calcular el fondo de maniobra y el resto de los ratios. Vamos a ir por partes porque es un ejercicio largo que hay que explicar poco a poco. Tenemos dos empresas, la empresa A y la empresa B. Estos son los elementos patrimoniales de cada empresa. Bien, a un nivel de secundaria no nos piden saber las cuentas de memoria, ni muchas veces incluso los nombres exactos. Pero es importante, como muchos estudiantes que en bachillerato van a estudiar después pues carreras relacionadas de económicas, finanzas, es importante que vayan ya haciendo el esfuerzo de familiarizarse con los términos. Bien, entonces, lo primero, ¿cómo saber a qué se refiere cada cuenta? Porque hemos visto un poco qué es el activo, qué es el pasivo, qué es neto en los vídeos anteriores, lo que era el activo no corriente, el pasivo corriente, el no corriente, la estructura financiera, la estructura económica, pero ahora tenemos aquí una serie de 40 o 50 cuentas y tenemos que clasificarlas. Hay dos estrategias. Una estrategia es coger el plan general contable e ir estudiando las cuentas, pero a nivel de secundaria, para el tipo de ejercicios que nos enfrentamos en la EBAU, suele ser más práctico el ir haciendo ejercicios y a medida que vamos haciendo ejercicios vamos memorizando las cuentas más frecuentes porque suelen repetirse mucho. De hecho, en estos ejercicios que voy a explicar he puesto cuentas avanzadas para lo que es bachillerato. Por ejemplo, deterioros, provisiones, son obligaciones y bonos, son cuentas quizá un poco avanzadas, pero creo que está bien que por lo menos le suene, ¿no?, a los chicos. Entonces tiene un nivel medio alto para lo que es bachillerato, pero también es cierto que haciendo ejercicios de nivel medio alto, después nos parecen sencillos cuando llegamos a la EBAU y nos enfrentamos a la prueba. Entonces, el plan general contable. Una página muy recomendable para mientras hacemos los ejercicios tener en el móvil es plangeneralcontable.com. Aquí la tengo. Entonces, si entramos en plangeneralcontable.com, tenemos aquí el cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad del 2008, que es el que está vigente. Entonces, tenemos aquí por grupos, grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los que nos entran en el balance es el grupo 1, que es la financiación básica. Si hacemos clic, podemos ver la descripción del grupo, la descripción, digamos, oficial del Plan General Contable. En el grupo 1 se integran todas las cuentas relativas a la financiación a largo plazo, bien sea propia o bien sea ajena. Esto es lo que hablábamos en el vídeo anterior de los capitales permanentes, ¿no? Y aquí en cada una de ellas, pulsando, tendríamos la descripción. Vemos que hay muchísimas cuentas. Muchísimas. Entonces la idea no es saberlas todas, ni mucho menos, ni memorizar los números, la 10, la 100, la 101, sino más bien si tenemos duda con alguna, la buscamos, hacemos clic y vemos la descripción, ¿no? Definición de capital social: capital escriturado en las sociedades de forma mercantil. Entonces ya con esto es más fácil ya clasificarla en activo, pasivo o neto. Bien, entonces volvemos a la página principal y una idea podría ir viendo los grupos, ojeándolos, ¿no? ¿Qué entra en inmovilizado? Pues va a ser el activo no corriente, ¿no? Activo estructural es la empresa. Aquellos activos que por sus características no son consumidos en un ciclo productivo ejercicio económico. Y nos vienen aquí de nuevo, pues como podemos ver, todas las cuentas. Bien, si seguimos tenemos pues eso, las de existencias, que es de almacén, acreedores y deudores, cuentas financieras. Estas son los 5 grupos que vamos a trabajar con ellos en el balance. ¿Por qué? El grupo 6 y 7 son cuentas que van a lo que es la cuenta de resultados, pérdidas y ganancias, que no van en el balance. Recordamos que el balance es como una foto de los elementos patrimoniales que tiene la empresa, el activo, el pasivo y el neto, y por la cuenta de resultados como una película en la que se recogen los diferentes ingresos y gastos de lo que es la empresa a lo largo del año, que nos da resultado económico. Y por último tenemos dos cuentas que son el grupo 8 y el grupo 9, que no entran en el plan general de pymes, están relacionadas con ingresos y gastos en el patrimonio neto y son muy avanzadas ya para el nivel que estamos nosotros, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una cuenta. Podemos ir buscándola aquí o en el buscador más fácilmente. Tenemos la cuenta, por ejemplo, esa capital. Damos a capital,
Vemos aquí abajo que está buscando, va un poco lento. Esto podemos tenerlo en el móvil, hay aplicaciones para móvil de esta página, ¿no? Y nos aparece por aquí, bueno, aquí aparecen muchas cosas, pero tengo que buscar la cuenta, capital social. Hago clic y me viene la definición. Entonces, esto es importante. Las cuentas que no conozcamos, no jugamos al azar, activo, pasivo, neto, sino que las buscamos con el móvil y vamos reflexionando si es una cuenta de activo, de pasivo o de neto, un bien y derecho a favor de la empresa, una deuda o una cuenta de financiación propia. Bien, entonces seguimos donde estábamos. Estamos en mi libro práctico de producción y finanzas. Capital. Capital, voy a ir una a una explicándola, ¿no? Explicando con ejemplos didácticos, no con la definición exacta del plan general contable. Podríamos decir, bueno, es que la definición exacta dice este matiz. La idea de este ejemplo, de este vídeo, es un ejemplo didáctico. Después vamos a la definición exacta y ahí vemos el rigor. Entonces, capital son los fondos aportados por los accionistas cuando se constituye la empresa, ¿no? El capital social. Entonces, ¿qué va a ser? Activo, pasivo, neto. Nos preguntamos, pues es una cuenta de neto. Cuentas de neto suelen ser pocas, entonces suelen ser fáciles de identificar. Entonces aquí pondríamos neto. Una buena práctica es, mientras vamos haciendo el vídeo, esta hoja la imprimimos y vamos apuntando aquí ahora, neto, aquí a lo de capital. Reservas. Reservas, una vez que la empresa tiene beneficio, ese beneficio se puede quedar en la empresa o se puede distribuir a los socios. Cuando se distribuye a los socios se llama dividendo. Y cuando se queda en la empresa, en una parte de las formas de quedarse en la empresa es que se quedan reservas. Si pasa algo, es lógico. Hay una parte que es reserva legal, obligatoria. Entonces las reservas es también una cuenta de neto. Es una cuenta de financiación que es nuestra, no tenemos que devolvérsela a nadie, es de la empresa. Aquí ponemos de nuevo neto. Resultado del ejercicio es otra cuenta de neto característica. La empresa, como hemos dicho antes, registra en una película, es algo dinámico a lo largo del año, lo que ingrese, lo que gasta, lo que ingrese, lo que gasta. Y al final queda un resultado. Al coger los ingresos y restar los gastos. Este resultado puede subir el valor de la empresa si tenemos beneficios o puede restarlo si tenemos pérdidas. En este caso pone 10, entendemos que es positivo, y aumenta el valor de la empresa. El valor del neto patrimonial sería neto. Entonces tenemos aquí tres de las cuentas más características del neto. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. Bien, deudas ya nos da una pista muy clara si es activo, pasivo, neto. Es un pasivo. Ahora el pasivo lo tenemos que clasificar en dos grandes apartados, el no corriente y el corriente. Sabemos que la división es el año. Entonces si es más de un año es a largo plazo. Entonces deudas a largo plazo con entidades de crédito, que es una forma de llamar simplificando a los bancos, aunque hay más tipos de entidades de crédito, pues es un pasivo y es a largo plazo. Entonces pasivo no corriente. Pondríamos aquí pasivo no corriente. El neto solo tiene una clasificación, que era neto. El pasivo tiene pasivo no corriente, más de un año, pasivo corriente, menos de un año. Entonces ponemos pasivo, pasivo no corriente. Proveedores de inmovilizado a corto plazo. Proveedor es aquel que le vende algo a la empresa. Entonces en este caso nos vende inmovilizado, nos vende bienes de nuestro activo no corriente. Pero la clave para clasificarlo no es el tipo de bien, no es si me vende un avión o me vende una zanahoria. El tema es el tiempo que yo tengo para pagarle. Lo que hablamos de la exigibilidad en uno de los vídeos anteriores, ¿no? Que lo que es la estructura financiera se clasificaba de lo menos exigible, que eran los fondos propios, a lo más exigible, que eran los plazos más cortos de tiempo para pagar. Entonces aquí la clave es proveedores, es una cuenta de pasivo, tengo que pagarles el dinero, y corto plazo. Entonces lo clasificaríamos pasivo y corriente. Materias primas. Materias primas, pensemos por ejemplo pues en un panadero, sacos de harina. ¿Esos sacos de harina qué son? Pues eso, ahí siempre te dicen los alumnos, bueno, hay que pagárselos, pero aquí no estamos viendo cómo se ha financiado el saco. Recordamos que eso es la estructura financiera. Estamos viendo un saco. ¿Qué es un saco? Pues es un bien, el saco. ¿Tiene valor económico? Sí. En este caso, pues 20 euros o 20.000, depende de las unidades que esté expresado. 20. Entonces, es un saco, vale, es un activo. Bien. Una vez que sea un activo, ¿qué lo clasifico? En no corriente, forma parte de la estructura estable de la empresa que va a estar ahí quieto durante años, o es la idea que tiene, o durante un año, un ejercicio económico de la empresa, es normal que se compren materias primas, entren en almacén, se transformen en productos, salgan productos, vuelvan a comprarse materias primas, pues lógicamente más lo segundo. Por eso es un activo corriente. Lo que antes era el circulante, durante un año circula por la empresa. Bien, entonces tenemos activo, activo corriente, y ahora los tres principales cajones que teníamos eran existencias,
realizable y tesorería. Entonces, tesorería recordamos que solo es el dinero en caja y bancos, principalmente. Y existencia lo que tenemos en el almacén. Abrimos la puerta del almacén y ¿qué vemos? Pues las materias primas es un tipo de existencia. Entonces es fácil, ¿no? Activo, activo, corriente, existencias. Productos terminados, lo mismo. En este caso, al abrir la puerta del almacén, en vez de ver el saco de harina, pues vemos pues unas barras de pan ahí preparadas para vender. Activo, activo, corriente y sería existencias. Aplicaciones informáticas. Ojo, ¿qué entra aquí? Aquí entran programas, páginas web. Entonces es un activo en la empresa. El programa que utiliza el Word, si lo paga, un AutoCAD o la página web que ha diseñado, o sus propias aplicaciones informáticas concretas para gestionar clientes, proveedores, pues es un activo. Normalmente cuando se adquieren, ¿qué se suelen adquirir para funcionar más de un año o menos de un año? Pues más de un año, es un activo no corriente. Y recordamos que el activo no corriente teníamos el intangible, principalmente, el material, las inversiones inmobiliarias y el financiero. Entonces, ¿dónde metemos aplicaciones informáticas? Aquí un error típico es meterlo en material, porque la gente está pensando en el CD, pero realmente lo que es la aplicación o lo que es la web es intangible. Entonces sería activo, activo no corriente e intangible. Concesiones administrativas. Esta es una cuenta que cuesta mucho explicar en clase. ¿Qué es una concesión? Una concesión, tú has pagado por un derecho. Por ejemplo, yo siempre les pongo el ejemplo de que si en la excursión de primero bachillerato quisieran vender camisetas con el dibujo de Bob Esponja, pues para hacerlo de forma legal, o el de Mickey Mouse, deberían de pagar a la Disney o a los productores de Bob Esponja un dinero. Entonces eso les daría derecho a poner la cara de Bob Esponja o a Mickey Mouse. Entonces tienes una concesión, tienes un derecho de uso. Concesiones administrativas estamos relacionadas, otro ejemplo cercano, si el instituto tiene un bar, les comentamos en clase, bueno, pues el bar es del instituto, pero no lo explota lo que es la Junta de Castilla y León, ni lo explota la dirección del centro. Se concede una concesión administrativa a un empresario que paga un dinero por utilizar ese local. Esto pasa igual en la universidad o en el bar muchas veces de un estadio de fútbol. O la zona azul de parking de las ciudades suelen ser concesiones administrativas a lo que es empresas que contratan después el personal y que lo gestionan, cobran y pagan. Bien, entonces la concesión es un derecho. Normalmente estas concesiones suelen ser a más de un año. ¿Vale? Entonces es un activo porque es un derecho, activos son bienes y derechos, recordamos, es no corriente y su carácter es intangible. A veces decimos inmaterial, intangible, es lo mismo. Es decir, de hecho el plan general contable ha ido variando. Antes se llamaba inmaterial, ahora se llama intangible, pero bueno, eso no es un fallo en el examen a este nivel, es decir, un nombre u otro porque significa lo mismo. Entonces tenemos activo, activo no corriente, intangible. Construcciones, bueno, pues estamos viendo un edificio de la empresa. Entonces construcciones claramente es un activo, es no corriente y es material. Maquinaria, lo mismo. Vemos a las máquinas de la empresa, activo, activo no corriente, material. Terrenos y bienes naturales, lo mismo. El terreno sobre el que está la construcción es un activo, activo no corriente y material. Inversiones en terrenos y bienes naturales. Esta es la difícil. ¿Cuál es la diferencia entre un terreno y bien natural y una inversión? Y lo mismo podría pasar con otras cuentas, ¿no? La diferencia es que el terreno y bien natural está relacionado con la actividad de la empresa, igual que la construcción. Yo tengo este terreno en el que tengo mi local o tengo mi nave, que es la construcción, y ahí hago mi actividad productiva. Entonces esto va en material. Este terreno va en material. Activo, activo no corriente, material. En cambio, si yo ese terreno lo compro, no para desarrollar una actividad productiva, sino porque lo hago como una inversión financiera de venderlo dentro de 10 años, pero al que se revalorice, entonces hay una inversión. Entonces, la diferencia entre lo que va en material muchas veces y lo que va en inversión es que lo material va ligado a lo que es la actividad de la empresa. Créditos a largo plazo. Cuenta que aquí nos equivocamos siempre. ¿Por qué nos equivocamos siempre en créditos a largo plazo? Porque en lenguaje común, crédito se utiliza que tú vas al banco, te dan dinero y tienes una deuda con el banco. En cambio, en contabilidad, crédito es a favor de la empresa. Yo si tengo un crédito con mi primo, yo le he dejado dinero a mi primo y me tiene que devolver. Es un derecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con la diferencia entre el uso común de la palabra crédito y el uso en el plan general contable, que es un derecho. Entonces crédito sería a favor de la empresa, sería un derecho y a largo plazo. Entonces sería activo, activo no corriente y lo metemos en inmovilizado financiero, de naturaleza financiera.
amortización acumulada del inmovilizado material con menos. Ojo al menos. ¿Qué es la amortización? Por los bienes del inmovilizado material, bueno, los bienes de todo tipo de inmovilizado, no solo el material, sufren un desgaste. En este caso se refiere al material. Pensemos, por ejemplo, en el ordenador que tengo delante ahora cuando estoy haciendo este vídeo. Pues sufre un desgaste. Entonces, ese ordenador me costó hace 4 años 1000 euros, pero ahora, evidentemente, después de 4 años, por el paso del tiempo, la obsolencia, el desgaste, pues podría venderlo como mucho por 100 o 200 euros. Entonces, en el balance vamos a recoger el precio del ordenador 1000 euros, pero también vamos a recoger una cuenta aparte lo que se ha desgastado, pues esos 800 euros. Ese desgaste por el paso del tiempo, la obsolencia, no porque se da un golpe y queda abollado, eso veremos que se recoge en otra cuenta que es un deterioro. Pero por el desgaste el paso del tiempo, se recoge en la amortización. Y aquí siempre preguntan los alumnos, ¿y por qué no vamos restando directamente en el valor del ordenador? Porque queremos tener toda la información posible, queremos tener el precio al que se compró y el precio al que se va desgastando, ¿no? La amortización va con menos porque corrige el valor. Aquí en este caso tenemos inmovilizado material, teníamos las construcciones, la maquinaria y los terrenos precisamente no se amortizan, porque lo que es el terreno, pues se separa terreno de construcción. El terreno no pierde valor. No pierde valor por el desgaste, puede perder valor en el sentido financiero si se revaloriza y hay mucha demanda en esa zona, sube su precio. Al contrario, baja, pero no, la amortización recoge un término físico de desgaste no relacionado con la oferta y la demanda del mercado. Entonces tendríamos las construcciones, la maquinaria y creo que ninguna más ahora mismo. Pues ha perdido acumulado en estos años, está recogido menos 30. Entonces tendríamos 120 y 30, 150, pero realmente 150 menos 30. El inmovilizado material vale 30 euros menos. Bien, vamos a la siguiente cuenta. Esto sería entonces, iría con inmovilizado material. Sería activo, activo no corriente, inmovilizado material. Va corrigiendo, son cuentas correctoras, de ahí al menos. Los proveedores. Proveedores es aquellos que me venden por la actividad comercial que hago, pues me venden pues materias primas o mercaderías o algún tipo de bien relacionado con esa actividad comercial. Entonces es una deuda, es un pasivo y normalmente cuando no se pone nada se suele entender que es a corto plazo. Ante un proveedor le pagas a la semana, a los 2 meses, pero no a más de un año. Entonces si no pone nada entendemos que es a corto plazo. Pasivo, pasivo corriente. Cliente sería la cuenta gemela. Clientes es que yo le vendo a alguien por mi actividad comercial y me debe dinero. Entonces es un activo, es un derecho que tengo a cobrar ese dinero. Entonces, ¿dónde va clientes? Clientes va activo, activo corriente, y en activo corriente teníamos 3 cajones principales: existencia, realizable y tesorería. Existencia, recordamos que es que abrimos el almacén. ¿Qué tenemos en el almacén? Materias primas, tenemos productos terminados, productos en curso, eso ya existencias. ¿Qué es tesorería? El dinero en caja y bancos, dinero disponible. De hecho, yo sigo llamando muchas veces disponible porque estoy acostumbrado a llamarla así de anterior plan general contable. Disponible. Y realizable sería el cajón desastre, donde entra el resto de cosas de activo corriente. Derechos de cobro, como son los clientes, si compro acciones con la idea de venderlas en menos de un año. Cuando no sepa muy bien dónde va un activo corriente, en realizable acierto el 90% de las veces. Entonces sería activo, activo corriente, realizable. Caja, ya hemos dicho caja y bancos, las analizamos juntas. Es activo, tengo el dinero en la caja de la empresa registradora, tengo en el banco. Y es corriente porque ese dinero se mueve continuamente. Cobro, pago. Y sería existencia, realizable o tesorería. Tesorería. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. A corto plazo, perdón. Deudas, ya sabemos que es un pasivo. Si es a corto plazo, sabemos que es pasivo corriente. Remuneraciones pendientes de pago. Remuneraciones son los sueldos y salarios. Entonces yo le debo a mis trabajadores dinero. Si les debo, ¿qué es? ¿Un activo o un pasivo? Pues es un pasivo. Si no dice nada, suponemos para el 99% de las cuentas que es a menos de un año. Entonces es un pasivo corriente. Anticipo de clientes, esto hay que pensarlo. Anticipo de clientes, anticipo de proveedores, hay que pensarlo. Y además, si pensamos mentalmente un caso de que yo estoy en una tienda de ropa, soy el dependiente y viene un cliente y me hace un pedido y me deja 10 euros de anticipo, yo como dependiente, como empresa, con ese cliente que me dejó esos 10 euros, ¿qué tengo? ¿Un bien, un derecho o una obligación? Pues el anticipo es una obligación, porque yo tengo que descontárselo. Tengo la obligación de cuando venga el pedido, que vale 100 euros, descontarle los 10. Al revés, si yo soy el cliente y doy un anticipo, para mí es un bien, es un derecho, perdón, es un activo, porque tengo el derecho a que después me lo descuenten. Entonces, anticipo de clientes sería una obligación, un pasivo.
Y como no pone nada, pues suponemos que es a menos de un año, pasivo corriente. Deudores. Deudores es otra cuenta que se las trae. Hay cuentas que son gemelas para entenderlas, que está bien estudiarlas de forma conjunta. Por ejemplo, proveedores y clientes. Proveedores es un pasivo, como hemos visto, y clientes es la gemela en activo. Le debo dinero al proveedor porque me ha traído las materias primas, el cliente me debe dinero a mí porque le he vendido los productos. Y aquí tendríamos deudores y acreedores, que está bien estudiarlas juntas. Deudores que me deben dinero. No me pongo clientes porque no suele ser por la actividad principal de la empresa. No es a quien yo le he vendido las barras de pan, sino por otro motivo. Y acreedores, que podríamos haberla puesto aquí, es que yo le debo dinero. No pongo proveedores porque no me vende esos bienes que son la naturaleza de mi actividad económica. Entonces, deudores sería activo, porque es un derecho de cobro, corriente, porque si no me dicen nada pienso que es a menos de un año, existencia, realizable o tesorería. Existencias no está en almacén el derecho de cobro, no está cobrado en la caja o en el banco todavía, entonces va en realizable. Bien, ahora pasamos a ver todo esto cómo me ha quedado. Para verlo aquí lo he hecho en colorines, queda más bonito y aparte se ven los grupos, ¿no? El neto, las 3 cuentas de neto, tenemos aquí 2 cuentas pasivo no corriente, pasivo corriente, aquí otras 3 de pasivo en rojo y el resto he ido poniendo lo que es en azul, pues explicando un poco la clasificación. Esta clasificación es fundamental porque si yo me equivoco en una y por ejemplo deudores, que es un activo, lo pongo en el pasivo corriente, me va a mal todo el ejercicio. Imaginemos la diferencia entre que tú me debes 10 euros o yo te los debo a ti. Si tú me debes, yo ahora estoy a 0, supongamos, y tú me debes 10 euros, yo tengo más 10. Si estoy a 0 y te debo 10 euros, tengo menos 10. La diferencia son 20 entre más 10 y menos 10. Entonces, equivocarnos de columna, algo que es de la columna activo, ponerla en el pasivo neto, es un error catastrófico para lo que es un balance. Equivocarnos dentro del activo corriente, de cajón, existencia, realizable, tesorería, es pequeño. Entre corriente y no corriente ya un poco más grave, ¿no? Pero un error de estos de poner un activo como un pasivo es catastrófico. Entonces en el siguiente vídeo vamos a hacerlo, pues la clasificación con la empresa B. Después haremos la construcción del balance y después empezaremos con el tema del análisis financiero. Una vez que el médico nos saca la radiografía, que tenemos ahí la radiografía que sería el balance construido, hay que interpretarlo, diagnosticarlo y ver cuál es la salud financiera de la empresa. Entonces nos vemos en los siguientes vídeos.